asistencia y puntualidad nuevamente. Voy a empezar a compartirles la presentación para que vayan observando. ¿Todos ya podemos ver? Señor, Sí, sí, señor. Listo, sí, señor. excelente. Entonces, Mayra, ¿me puedes Sí, ayudar a señor. leer el título? Estructura que nos adjunta del todo a la pirámide de Freytag. Primero, estructura circular. Listo. En la clase anterior, como muchos recuerdan, trabajamos como esas formas de poder ver la narrativa, como también de iniciarlas, también de poderlas finalizar, porque pues hay unas que ya terminan nuevamente en el inicio, hay otras que empiezan en la mitad. Entonces hoy vamos a ver algunas de esas estructuras que son como tres nomás, que no se adaptan del todo a como a esa regla, a esa norma, porque pues también tienen unas ciertas modificaciones que nos pueden orientar a pues también experimentar con este tipo de narrativa y muy posiblemente pues hacer un relato mucho más estructurado. Entonces, para que vayamos pensando, se me ha olvidado decirles un paréntesis antes de proseguir. Con la profesora Angie y el profesor Juan Carlos, no sé si les ha comentado alguno de ellos, vamos a continuar con el tema del concurso de los relatos para el cuarto periodo. Y pues este periodo No, vamos a profe, no tratar de nos ha hacer, dicho. entonces les voy a comentar. Entonces, este periodo vamos a tratar de pulir nuestros relatos. Acordamos que solamente vamos a manejar Profe, una página por el relato, una paginita por el relato para que sea pues fácil hacer el filtro y pues se condense la idea, antes mucho mejor, es cuento O corto. sea que el relato va a ser de profe, una página. Sí, señor, solamente de una profe, página. ¿Me vas a preguntar algo, profe, señor? en la computadora se me pone blanca la pantalla, como blanca la pantalla y luego me saca de Zoom. Y eso fue lo Pues que me eso pasó, es que me sacó usted. Zoom. Bueno, debe ser tu equipo, porque pues ninguno otro Y me compiten ha de cuál es el manifestado. mejor relato. Listo, entonces ahí, volviendo al tema, ya cerrando el paréntesis con Jonathan, volviendo al tema, entonces vamos a hacer el filtro nosotros los docentes para pues determinar de qué curso pues hay ganador y todo eso, ¿listo? Pero eso es, hasta ahora estamos organizándolo, ¿listo? Pero les voy comentando para que no se dediquen a hacer relatos tan largos, porque yo siempre leí algunos que eran bastante extensos, sino que tratemos de condensar todo en una paginita, ¿listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. En una ¿Qué le paginita dan al vamos ganador? organizando. Eso todavía está en discusión, a su tiempo se estará informando. Bueno, Un entonces, smartphone. cerrando ya ese paréntesis, volvemos a esto, ¿listo? Em, entonces, hay una estructura que tampoco se acopla mucho al tema circular, o sea, acuérdense que la estructura circular es aquella en donde inicia, avanza la historia y al finalizar vuelve al principio. O sea, al final es como el principio. Entonces, son ese tipo de estructuras que se acoplan, que no se acoplan mucho porque también tienen una serie de modificaciones. Primera, pues que puede empezar no iniciando un principio, sino que puede empezar por el final y vuelve. O puede empezar por la mitad y vuelve al inicio y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo para explicarnos mejor. Entonces aquí tenemos la estructura. Aquí en pantalla la podemos ver. Tenemos el principio, que puede ser el final. Se puede desenvolver en cualquier dirección. O sea, puedo volver atrás o seguir con la historia. Y vuelve al tema del clímax, que acuérdense que el clímax es esa parte donde uno dice, uy, aquí es donde va a pasar, mejor dicho, todo. Aquí está el problema, aquí está como el conflicto de la historia. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Daniel, ¿tú me puedes continuar ayudando a leer pues esta parte que empieza ahí, por favor? Lo que está subrayado en azul. Sí, señor. Ya he explicado arriba lo que es la narrativa circular, donde las cosas empiezan donde acaban, a veces con ligeros cambios en los personajes o en el Entorno. Sigue. entorno. Sería entonces una espiral en lugar de un círculo. Hay quien dice por ahí que el final de la primera saga de Star Wars
iba a ser que Luke Skywalker mataba a su padre y se pasaba al lado oscuro. De esta forma la historia habría acabado donde empieza, más o menos con un nuevo Lord Sith atemorizando la galaxia. Un ejemplo de novela circular lo encontramos en Las Puertas del Infinito, la nueva novela de José Antonio Cotrina y Víctor Conde. Listo, déjala así. El ejemplo que creo que todos alcanzan a distinguir es el de Star Wars, ¿cierto? Hay un ejemplo ahí concreto. Que pues, bueno, los que no hayan visto la saga, les invito a verla, es buena. Los que ya la han visto, se dan cuenta Chévere. que es Luke Skywalker tiene hijos, tiene una descendencia, pero entonces, ¿qué tal si pues la historia, que es la primera película, él hubiera matado a su padre y ya? Se hubiera acabado como toda la saga. No hubiera como... Pues tendría un final triste. Pero entonces no habría más películas, no habría más historia porque ya se hubiera acabado ahí. No habría más Entonces, saga. exacto, A entonces, menos que por algún milagro en la película quedara un héroe vivo y como es una película de ciencia ficción, se puede viajar al pasado y esa vaina. Como lo bien, hicieron con Avengers Infinity War 2, bien, cuando el Guasón creo que Daniel o es un gran cuando fanático Thanos del cine, eso hizo está eso. bien. Daniel, entonces déjame continuar un momento y ya te sigo dando la voz ahí. Entonces, Daniel, y para todos, resulta que en la estructura circular, aquí nos dice que no hay que verla en torno como algo que inicia donde termina, sino que es un tipo de espiral, o sea, algo que va como una especie de resorte, una especie de la estructura resorte que va subiendo y así. O sea que es una continuidad, más no hay un final en ninguno de estos puntos, porque pues siempre la historia va a tener de dónde agarrarse para poder continuar. Por ejemplo, en la saga de Star Wars o también en Narnia, siempre en Narnia, digamos, no va ver un final exacto, sino que va a haber una continuación de esa historia por lo mismo, porque pues no hay un círculo definido, sino una especie de espiral, o sea, la historia va girando, pero entonces hasta el punto en que posiblemente se va a unir con el final no ocurre, sino que cambia su ritmo. Entonces vuelve y se modifica. Esa es una historia interesante en el tema de que puede haber una continuidad de la historia. Uno dice, yo creo que aquí no acabó, puede haber más historia porque se le puede dar una continuación en torno a lo que pues narre. También puede variar los personajes, digamos, hay personajes que se pueden modificar para que esos personajes tengan su propia historia, o sea, se extraigan del cuento original y se metan a otra historia, puede también ocurrir eso. Y que Muchachos, queda con un final inconcluso que uno dice qué va a pasar con él. exacto, un final que uno dice puede darse para que continúe la historia. No sé si me he hecho entender, ¿hay preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos el aburrido, vamos a ver el que es el más interesante para mí, y son la estructura con varios clímax. Entonces, Jonathan, ¿me puedes ayudar a leer? Jonathan, ¿nos escuchas? Profe, ¿cómo era el título de esta? El título de la segunda estructura es la estructura con varios climas. Ya vamos a definir exactamente en qué consiste, pero creo que Jonathan no me puede escuchar bien. Entonces, Rairan, por favor. Yo quiero leerlo. Rairan. Profe, a él creo que no le sirve el micrófono. Yo Bueno, quiero leerlo. Chanfis. Bueno, Daniel, ya que tú insistes, puedes iniciar. Esto es muy típico en videojuegos. Vas con tus héroes, te enfrentas al malo malísimo, lo vences y cuando piensas que te has pasado un juego demasiado corto, te das cuenta de que hay otro enemigo mucho más poderoso, mucho más fuerte y peligroso. Así se consigue relanzar la historia con un nuevo objetivo. También es lo que ocurre en las sagas. A lo largo de la historia de Harry Potter, por ejemplo, hay un clímax en cada libro.
La acción va en aumento cada vez más, hasta culminar con la gran botella de Hogwarts, el Hogwarts. clímax final. O a veces el enemigo también se vuelve a levantar, pero con un nuevo plan o más fuerte. Bien, Daniel ya por ahí está agarrando la idea. ¿Todos han visto Harry Potter? Las películas, aunque sea. Sí, profe. Yo no lo he visto. Algo que hayan visto todos, las crónicas de Narnia. Sí, señor, ya la vi. Vale. Listo, entonces No. vamos a hacer algo. Por acá voy a mostrarles otra cosa. Bueno, aquí creo que ese no es este. Estas son las crónicas de Narnia, creo que la mayoría las distingue. ¿Qué nos dice esa estructura de varios clímax? Resulta que obviamente, además de películas, también son libros. Cada película, bueno, centrémonos en las películas para que sea más fácil de entender. Cada película tiene su propio villano, ¿no? En la primera película es la bruja, en el segundo es el reino de los humanos en Narnia, y en el último, pues ya vuelve otra vez y juega algunos villanos que ya habían pasado, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Entonces, Profe, yo no la he visto. Entonces, a quienes no la han visto, les invito a leerlas o verlas, es igual. Entonces, importantísimo acá, en estas historias donde hay varios clímax, obviamente se da el tema de las sagas. Entonces, cada presentación de determinada historia, porque pues si nos damos cuenta, todo habla sobre Narnia, pero el enfoque que tiene cada uno es diferente, o sea, cada uno tiene diferentes clímax, diferentes problemas, diferentes villanos. Como mencionaba al principio, también hay videojuegos que tienen esa tónica. Digamos, Por eso sacan muchas sagas como la saga de Halo hasta 5. también. Y en el Entonces, nuevo Xbox van a sacar Halo Infinity. exacto, entonces digamos videojuegos como Assassin's Creed, Gears of War, el mismo Halo. Entonces hay varias sagas que también manejan esa dinámica y son historias que siempre, en cualquier presentación que haya, van a manejar un villano diferente, una historia diferente, una trama diferente, pero obviamente con los mismos personajes. Si nos damos cuenta, pues en Narnia están los hijos de Adán y de Eva. Entonces, en todas las películas los vamos a ver y de eso se trata la estructura de varios climas. Profe, pero hay videojuegos en donde no hay muchas, hay solo un juego, por ejemplo Minecraft, por ejemplo cuando usted, no hay misiones ahí, usted entra y usted es un muñequito y puede hacer lo que quiera, construir una casa, matar aldeanos, Exacto, pero no hay misiones. O en Grand Theft Auto San Andrés, cuando usted hace todas las misiones queda en modo libre, puede hacer lo que quiera, ya no hay misiones ni exacto. objetivos. Entonces, es más que todo ese principio. Gracias, Daniel, por los ejemplos. Entonces, algo muy importante que hay que también aclarar es que en este tipo de historias, bueno, vamos a dividir esto porque pues esto es una historia y esta es otra. Pero entonces, digamos, la primera historia tiene un clímax pequeño, o sea, no es un problema como tan grande y uno dice, bueno, ya, solucionaron, se acabó. Pero entonces en la segunda entrega uno dice, uy, aquí está como más difícil, o sea, aquí hay más problema para poder solucionarse. Y pues obviamente tiene una trama mucho más larga, un final mucho más, podría ser creativo o extenso, pero lo que se diferencia es en la forma en cómo se aborda el problema, ese clímax. Y pues en lo que tienen igual es obviamente los personajes, puede ser también los escenarios, porque puede darse ese ámbito, y también pues el final, porque muy posiblemente el final pues, sea muy parecido uno al otro. No sé muchachos si me hice entender o hay preguntas en torno a eso. No, Pues por profe, ejemplo esos juegos que profe, ¿puedes tienen. bajarle un poquito, por favor? Listo, no te entiendo, perdóname Michelle, ¿tú hablaste? Sí, señor, ¿puedes bajarle un poquito, por favor? Listo, ya lo desciendo para que los que estén tomando apuntes, pues tomen ahí sus respectivos apuntes. Listo, entonces, claro, está ahí la estructura de varios clímax. Es una que se ve más común en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En el tema de películas, en el tema de videojuegos, en el tema también de libros, porque en los libros ya se ve, digamos en los libros de Game of Thrones,
también, obviamente, en cada presentación de Game of Thrones hay un nuevo villano, hay algo nuevo que enfrentar, obviamente usando Pero, personajes y agregando. profe, pero si ponen esa cosa de decidir el final, eso arruinaría el suspenso y la trama de la película porque uno no sabe cuál va a ser el final y sale un final diferente al que uno esperaba. Entonces, si uno lo elige, entonces ya lo sabe, entonces pierde la gracia por saber cuál será Ya, ese final gracias, y qué profe. será lo siguiente que pasará. Pues Daniel, ahí depende también de cómo se aborde esa elección, ¿no? Porque pueden haber 2 elecciones como pueden haber 10 o 20 elecciones, entonces ahí ya se complica un poco o a la vez se vuelve interesante. Puede suceder esos casos. Bueno, ya creo que hasta ahí claro, ¿o hay preguntas? ¿Seguros? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? No, ¿Seguros? señor. Bueno, vamos ahora con el último, que es algo que también es importante resaltar, y es la estructura con varias historias. Bueno, aquí es una gráfica, pero pues les voy a explicar por qué se ve así la gráfica. Digamos que esto en conjunto es un libro, ¿no? Digamos. Entonces, en el libro yo puedo iniciar con 2 historias diferentes. En un punto dado del libro se pueden llegar a juntar esas historias, cosa que cuando ya llegue al final del libro, llegue solamente a un final, como el que muestra acá, o pueda que me dé por agregar 2 finales, o sea, 2 historias que tienen un enlace totalmente diferente en cuanto al final, pero se cruzan en algún punto. Puede pasar que no solamente pase en este punto, como se muestra acá, sino que también se pueden volver a enlazar por acá, o se pueden volver a enlazar por acá, o incluso el final, las historias pueden estar separadas todo el tiempo y el final es el único que las une. ¿Listo? Entonces vamos a definirlo más concretamente y les muestro un ejemplo también del cine para que podamos entender esta teoría. Catherine, ¿me puedes ayudar a leer aquí? Señor, ¿Me puedes ayudar a leer ahí ese espacio que está resaltado en azul? cada color representaría una historia. Allí la representaba uniéndose en el clima, pero podrían colisionar Colisionar durante. colisionar durante la acción en el final por ser totalmente paralelas y no coincidir. Listo, entonces lo que hablaba. Podemos Profe, yo no hacer. lo entendí nada. Bueno, entonces le repito rápidamente. Cada color representaría una historia. Entonces acá hay una, acá hay otra. Aquí se representan uniéndose en el clímax. Entonces el clímax, ¿cuál sería? En esta parte de acá donde se unen. Pero podrían colisionar durante la acción, o sea, durante un pequeño momento pueden colisionar esas 2 historias y al final ser totalmente paralelas, o sea, paralelas es que cada una agarra su rumbo y no coincidir. Entonces son historias que son muy interesantes porque son como varias formas de contar un evento. Digamos, yo puedo contar un evento así histórico, las Torres Gemelas. Puedo hacer el relato desde un bombero, desde un empresario que estaba en la torre, desde el piloto del avión, desde un pasajero del avión, y obviamente todas incumben en una sola historia, que es el atentado pues en las Torres Gemelas, pero diferentes puntos de vista, es más que todo en eso. ¿Sí, sí me estoy haciendo entender, muchachos? Sí, profe. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo más exacto. Creo que esto sí lo pueden distinguir mejor. ¿Todos han visto esta película, Babel? En algún punto de. No, no, yo no la he visto. No, Yo no la he profe. visto. Listo, entonces les voy a dar un pequeño spoiler de la película. Resulta que esta película se ve y se cuenta desde diferentes, obviamente, idiomas y diferentes como partes del país, de países diferentes, digamos, se cuenta desde por allá Israel, Marruecos, se cuenta desde México, se cuenta desde Estados Unidos, y son diferentes vidas, son diferentes historias, obviamente narradas con diferente lengua, porque pues vemos acá una persona asiática, una persona que es norteamericana, este es un mexicano,
Y obviamente, como todas las historias son diferentes, pero hay algo que las va uniendo por pedazos y uno se va dando cuenta cuando va avanzando en la película. Por eso se llama Babel, porque pues es la historia contada con diferentes lenguas. Entonces recuerden en la Biblia que la Torre de Babel, que Dios castigó a esos hombres, Cambió los idiomas de la gente. exacto, dándoles a cada uno un dialecto diferente. Entonces por eso se llama Babel, porque pues es la misma historia, pero se entrelazan en algunas cosas con los personajes. Les recomiendo bastante ver la película, los que sepan descargarla o por ahí verla en YouTube, creo que también está Debe estar en Netflix. o también puede estar en esa plataforma y ahí se darán cuenta Un hack. de esa teoría. Entonces, hasta ahí bien, nada hay preguntas, hay inquietudes, sugerencias, traumas, No, ¿no? no, señor. Bueno, entonces vamos ya a terminar. Por favor, mm, Daniel, ya que a ti se te escucha bastante por el tema de la conexión, se te escucha bien. Ayúdame con este párrafo, por favor. Esto amplía Esto amplía mucho las posibilidades, pues cada historia puede tener su clímax en un momento diferente, y la interacción entre ellas puede ser puntual o continuar juntas hasta el final del libro. Todo depende de lo que se pretenda conseguir de cada historia concreta. Igual que pues todas historias pueden ser varias que vayan tejiéndose poco a poco para revelar la historia completa. Listo, Un ejemplo en déjalo ahí, porque pues ya el ejemplo ya lo dimos con la película de Babel. Em, bueno, muchachos, creo que aquí ya finalizamos esta parte de las estructuras. La siguiente sesión, pues vamos a iniciar ya con el módulo de poesía, el tema de la poética para tratar de implementarlas en los textos. Les sugiero bastante, muchachos, que sus textos